Pueden ver la presentación, ¿verdad? Sí, profesora. Ok, muy bien. Uy, no le cambié la foto. Sorry. Bien, entonces vamos a hablar acerca de neumoconiosis. Y eso tiene que ver mucho, tiene que ver necesariamente con la inhalación, ¿no? De polvo. Entonces, la neumoconiosis, ¿qué es? Es un grupo de enfermedades caracterizadas por la afectación permanente del intersticio pulmonar que están producidas por acúmulo de polvo inhalado en los pulmones y la reacción tisular que esta provoca, ¿no? La reacción de los tejidos que va a provocar. Según la OIT, la neumoconiosis es definida como la acumulación de polvo en los pulmones y la reacción inflamatoria secundaria a en donde polvo, ¿no? Se refiere a un aerosol compuesto por partículas sólidas inanimadas o sustancias inorgánicas, como le llamamos nosotros, ¿no? Que puede generar sintomatología respiratoria o no. Algunos tipos de neumoconiosis conocidas tenemos la silicosis, que es de origen por el sílice en forma cristalina, ¿no? Tanto cuarzo, cristobalita, trinita, moganita, cistobita, todas las itas. Y silicatosis, ¿no? Por caolinosis, que es de origen por el caolín, las talcosis, ¿no? Por el talco, magnesio, y otras más, asbestosis por el asbesto, ¿no? Y neumoconiosis de la mina del carbón, obviamente por uso de carbón, y también tenemos beriliosis por belirio y siderosis por hierro, ¿no? Una de las cuantas, porque vamos a ver que existen muchas más. Entonces, la silicosis es provocada por la inhalación sostenida de sílice cristalina. Si hablamos de solamente silicosis, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué les hablamos de silicosis? Porque es el tipo de neumoconiosis más prevalente en los países industrializados y se encuentra un elevado número de trabajadores expuestos a este polvo y junto con las neumoconiosis los mineros del carbón son las dos más comunes, ¿no? Acá tenemos una imagen características. Quiero que vean y que se les grabe bien, por favor. Una cosa es una radiografía y otra cosa es una tomografía. Entonces, si ustedes ven un pulmón acá así a plena vista, ustedes no van a poder identificar ningún tipo de lesión. Por eso es que el estudio más sensible es la tomografía, que esta es del mismo trabajador, del mismo paciente, y acá tenemos una marcada lesión tipo fisuritis, ¿no? Y también lesión a nivel, ¿cómo se llama? Focal en esta área que está acá. Entonces, fíjense que a inicios, ¿no? Porque esto es una patología incipiente que no se logra ver mucho por una radiografía, sino sí se puede apreciar fácilmente en una tomografía. Bien, tenemos también que los mecanismos patogénicos desde la silicosis y el resto de neumoconiosis, aún con ciertas características específicas de cada enfermedad, porque no son iguales, ¿no? Son similares entre sí, con una primera fase donde hay una alveolitis, ¿no? Es un proceso inflamatorio que activa las células inflamatorias, seguida de una fase de reparación y luego de la reparación viene la fibrosis. Es un conjunto, ¿no? Es una cadena, ¿no? En cuanto a presentación clínica, las neumoconiosis, tanto la silicosis como las neumoconiosis por carbón, en sus formas simples, al principio no produce síntomas, así que no nos vamos a dar cuenta. Ni alteración tampoco de la función pulmonar, o sea, si yo le hago una espirometría, probablemente no encuentre mucha alteración, ni tampoco variación en la esperanza de vida, porque al principio, cuando recién inicia, no se detecta, no se sabe nada, ¿no? Salvo que veamos esto en una placa de tomografía, ¿no? En las asbestosis se observa evolución de la enfermedad y en un 20 a 40% de los casos, nada más, o sea, no se ve mucho cómo es la evolución. Tenemos acá un gráfico solamente para que tengan una imagen que de repente ustedes no la van a entender mucho, pero para que sepan que el proceso inflamatorio, ¿no? En una enfermedad pulmonar crónica va a depender de muchos factores, de muchas sustancias, ¿no? Primero hay una broncoconstricción porque las células epiteliales, las células calciformes, las glándulas mucosas van a secretar más moco de lo normal, va a producir una bronquitis en algunos casos y en otros casos este proceso inflamatorio es mucho más intenso cuando ingresa, por ejemplo, sustancias, polvo inhalable que es extraño para el cuerpo humano, aparecen los macrófagos que son células protectoras, ¿no? Y estos macrófagos con la presencia de
fibroblastos, ¿no? Y neutrófilos van a tratar de encapsular esta sustancia externa nociva que ingrese hacia los pulmones y va a producir lesiones, primero tipo enfisematosas, ¿no? Que es una lesión que se da, que expande la cantidad de aire que puede haber en la parte terminal de un bronquio, en un alveolo, y posterior a esto viene la fibrosis, ¿no? Y la fibrosis pues ya es un tejido cicatrizal, ¿no? O sea, el cuerpo se defiende, como se defiende con estas células que vienen al ataque, que son macrófagos, fibroblastos y neutrófilos, entonces tratan por todos los medios de almacenarlos como en una cápsula, ¿no? Y que estos no hagan daño al pulmón, pero todo ese trabajo produce un proceso inflamatorio enorme, ¿no? Y por lo tanto la parte que está alrededor hace tanta reacción inflamatoria que luego hace como una cicatriz, y eso es la fibrosis. Entonces ustedes imagínense que si ustedes en el dedo nada más tienen una herida, luego tienen una cicatriz que queda un poquito recogida, ¿no? Y ya no queda igual. Imagínense dentro de los pulmones, acuérdense, si ustedes tocaran un pulmón, es tan blando como una esponja mojada. Entonces, si a esta esponjita, que es toda delicadita, cuando está mojada es tan blandita, le produce una cicatriz, esta cicatriz hace de que esta esponjita, que es el pulmón, no se puede expander lo suficiente para inspirar y expirar aire, y es por eso que a la larga va a producir dificultad respiratoria, ¿no? Falta de oxígeno, disnea, ¿no? Lo que estamos viendo ahora también en pacientes con COVID. Bien. Entonces también tenemos esta clasificación de neumoconiosis, ¿no? La que es por sílice, que ya le dijimos que es la silicosis, que donde la encontramos en minería, en canteras, en fundiciones, alfarerías, los que trabajan con esmaltes, trabajo con piedra, ¿no? Pulidos, abrasivos, cemento, los que trabajan en túneles, cimentaciones, en roca, utilización de polvos aislantes, ¿no? Los silicatos, ¿no? Es un grupo también de sustancias donde está comprendido el asbesto, el talco, otras sustancias como mica, caolín, polvo de roca, de nefelina, polvo de cemento, que va a producir, obviamente, en caso del asbesto, asbestosis y en el talco, talcosis, ¿no? Tenemos acá la minería, manufacturación de amianto, que también está en construcción, altamente visto, también ¿cómo se llama? En la industria, ¿cómo se llama? Los automóviles, que también lo vamos a ver más adelante. Las talcosis en minería de tremolita, trabajadores de caucho y de esteatita, ¿no? El polvo simple del carbón que produce antracosis, ¿no? Vamos a ver que está en la minería del carbón, los picadores, ayudantes artilleros y mantenimiento también. El grafito, carbón negro, que produce una silicoantracosis. También hay neumoconiosis mixtas, que también vamos a ver más adelante cuando tenemos, ¿cómo se llaman los tipos de polvo, ¿no? Donde lo encontramos en la minería del grafito, manufacturación de acero, electrodos, lápices y electrotipia. Otros polvos con reacción fibrogénica, ¿no? La reacción fibrogénica, acuérdense que son aquellos que van a producir fibrosis, ¿no? Entonces tenemos neumoconiosis por aluminio, berilio y tungsteno y también níquel, ¿no? Donde la encontramos en minería de facturación, en cerámica, reactores nucleares, tubos, fluorescentes y de rayos X, revestimientos térmicos, frenos, ¿no? Y también el níquel en minería, ¿no? Entonces, estos son polvos que forman una reacción fibrogénica y son las llamadas, todos estos, ¿no? Son los que producen neumoconiosis fibrosas, ¿no? Porque van a producir grandemente cantidades enormes de fibrosis y van a producir ese tipo de neumoconiosis. Y tenemos también los polvos, los llamados polvos inertes, ¿no? Estos que se encuentran en el estaño, el bario, el hierro, las fibras de vidrio, ¿no? Que producen, en el caso de estaño, estanosis, en caso de bario, baritosis, y en caso de hierro, siderosis, ¿no? Trabajo industrial, pulidores, soldadura eléctrica con arco. Esos tipos de neumoconiosis por lo general son reversibles, entonces, y por lo general no me producen fibrosis. Sigamos. Bien, entonces tenemos varios tipos de clasificación. Uno de ellos tenemos que pueden dividirse en dos grandes grupos. Una son las neumoconiosis focales y la otra es las neumoconiosis difusas. ¿Por qué se llama focales? Porque así como su nombre lo indica, el depósito de colágeno es puntual.
Las alteraciones funcionales son pequeñas, por lo tanto, la clínica, evolución y pronóstico son en general buenos. Dentro de estas se encuentran las formas simples de silicosis, neumocolosis de carbón y caolinosis. Si pueden ver acá en la imagen, ¿no? Vemos que son focales, ¿no? Focalizados en un área, ¿no? Y esta es un tipo de neumocolosis focal. Entonces acá tenemos otro que está focalizado en áreas circundantes o casi circulares en un área pulmonar. En cambio, este pulmón está limpio, ¿no? Aparentemente. Acuérdense que mejor se ve en una tomografía. Entonces, ya acá tenemos una neumocolosis difusa, que ocurre la lesión en todo el pulmón. Entonces, las neumocolosis más frecuentes son por asbestosis, por talcosis y fibrosis por metales duros, ¿no? Acá tenemos un ejemplo también de radiografía y de tomografía, ¿no? Entonces, las lesiones están a nivel de los dos pulmones, en ambos pulmones, por eso es que es una neumocolosis difusa, ¿no? Porque está difuminada, ¿no? En ambos pulmones. Bien, veamos ahora acá. Acá tenemos también, desde el punto de vista fisiopatológico, la neumoconiosis se puede dividir en formas colagenosas y no colagenosas, ¿no? Acuérdense, la primera clasificación era de puntuales y difusas, ¿no? Y también las podemos dividir en colagenosas y no colagenosas, dependiendo si el tipo de agente inorgánico es fibrogénico o no. Entonces tenemos que las colagenosas son del tipo fibrogénico, o sea, son aquellas que me van a producir fibrosis, ¿no? Y las no colagenosas son aquellas que no me van a producir fibrosis, por eso se dividen en esos dos grupos, ¿no? Esta enfermedad es crónica y progresiva, cuyo desarrollo se produce en periodos amplios de 10 a 15 años para las formas colagenosas, o sea, aquellas que van a producir fibrosis, el tiempo desde que está en contacto hasta que probablemente tengamos signos o síntomas en el trabajador puede demorar entre 10 a 15 años y con grados variables de fibrosis pulmonar, ¿no? Estamos hablando de las colagenosas. Entonces, en estos tipos de patologías, yo no voy a esperar a 10, 15 años para evaluar al trabajador, por eso tengo que evaluar al ingreso y anualmente o semestralmente, dependiendo del tipo de exposición que tiene, ¿no? Y tenemos también que, sin embargo, existen formas rápidamente progresivas que hay con desarrollo de enfermedad en meses o menos de 2 años por exposición masiva en corto tiempo y ciertas sustancias como el sílice, ¿no? Entonces no tenemos que bajar la guardia porque ahorita vamos a ver que el sílice tiene un comportamiento de diferentes formas clínicas, ¿no? Acá lo que quiero decir con estas radiografías, ¿no? Es como esta enfermedad que primero puede ser puntual, pequeñitas, ¿no? Luego van a avanzar casi a la mitad de los pulmones, y luego cómo puede colocarse a nivel de todo el pulmón. Acá este pulmón ya casi ni se ve, ¿no? Entonces, todo esto se ha tomado por el acúmulo de polvo, ¿no? El acúmulo de polvo en casi todo el pulmón y este la mitad y un poco más, ¿no? Entonces, estas enfermedades son crónicas, son progresivas, ¿no? No hay tratamiento, o sea, poco a poco le va a ir faltando oxígeno y poco a poco se va a ir apagando porque alguien que no puede respirar obviamente se va a morir. Pero lo único que se puede hacer es prevenir. Son enfermedades crónicas no transmitibles, o sea, no es contagioso. Y mientras tanto, son enfermedades que se pueden prevenir si estamos haciendo las medidas adecuadas de prevención en el puesto, en el ambiente y en el trabajador, ¿no? Bien, se clasifican los polvos, como les vuelvo a repetir, o sea, repitiendo lo anterior, los polvos en fibrogénicos y no fibrogénicos, o sea, aquellos que producen fibrosis, los que no producen fibrosis. Aunque muchos polvos son de características intermedias, ¿no? Que sí, que pueden producir fibrosis, como los silicatos, ¿no? Entonces, los polvos no fibrogénicos son los que llaman inertes, digamos, biológicamente hablando, y son, por ejemplo, la caolinita, el dióxido de titanio, el óxido de estaño, ¿no? Sulfato de bario, óxido debe ser férrico y polvos de vidrio. En este caso, los espacios aéreos quedan intactos, en espacios aéreos dentro del pulmón, y la acción es potencialmente reversible. Y las neumoconiosis más típicas por polvos fibrogénicos, o sea que sí producen fibrosis, son la silicosis
con una fibrosis nodular multifocal y las asbestosis con una fibrosis pulmonar difusa, no uniforme, afectando sobre todo las bases pulmonares, ¿no? O sea, la parte inferior de los pulmones. Entonces, va a ser diferente que yo tenga un puesto de trabajo así, lleno de polvo, a otro que tenga medidas de ventilación adecuadas, pues, ¿no? Entonces, es por eso la importancia de poder también hacer mediciones cada cierto tiempo de si estamos sobrepasando, ¿no?, los límites máximos permisibles que existen en el medio ambiente, ¿no? Y también tenemos que dentro de la clasificación, ¿no? Que la insuficiencia respiratoria va a aparecer como consecuencia de una bronquitis, un enfisema o ambos, ¿no? Como vimos en el primer cuadro, ¿se acuerdan del pulmoncito, ¿no? El tabaco es un factor que puede empeorar, ¿no?, la evolución a un cáncer pulmonar con exposición a asbesto. O sea, trabajador que labora en esta área, obviamente que no debe fumar, ¿no? No me acuerdo si le puse en una diapositiva, pero estas enfermedades son gravemente, empeoran, ¿no? Mucho digamos, el estado del trabajador, si es que además de trabajar en estas áreas, no se cuida, no usa EPP, no hay medidas de prevención, está todo lleno de polvo, no hay medidas de ventilación, y aparte de eso, se contagia pues de tuberculosis, ¿no? Y aparte de eso, le da COVID, aparte de eso, le da una neumonía por influenza. Entonces, después los trabajadores tienen que estar vacunados contra la influenza, tienen que estar vigilantes de que no se contagie con tuberculosis y que no tenga problemas, como se llama, con otras infecciones del tracto respiratorio. Entonces, y que no sea fumador en lo posible, ¿no? Aquel que fuma y aparte tiene este tipo de trabajo y si en algún momento tiene cáncer, entonces también pues vamos a tener que pensar cuál pesó más, el hecho de fumar o la exposición al área. Por eso tenemos que estar muy vigilantes también sobre eso. Hay enfermedades crónicas pulmonares por inhalación de polvo que no son neumoconiosis, aunque pueden llegar a ser muy incapacitantes, como por ejemplo la vicinosis, ¿no?, al cual he puesto, ¿cómo se llama?, esta figura, ¿no?, los que están trabajando constantemente con algodón, y acá tenemos muchas empresas con algodón, y como verán, pues acá los trabajadores no tienen un respirador, tienen solamente una tela debajo de la nariz, ¿no?, que es algo muy por debajo de los estándares. Tenemos beriliosis, pulmón de granjero, donde el polvo o bien ha afectado el tejido pulmonar con una reacción inflamatoria granulomatosa o el tejido bronquial con una broncoconstricción que produce dificultad para respirar. Entonces, hay polvos con riesgo de cáncer respiratorio como minerales radioactivos, asbesto y cromatos, ¿no? Entonces, aparte de neumoconiosis, vamos a tener estas otras lesiones también incapacitantes y también vamos a tener cáncer, ¿no? Entonces, todo esto también por motivo de trabajo. Bien, acá otra vez para hacerle otra vez el cuadrito, ¿no? Acá tenemos el polvo del carbón, qué enfermedades nos va a producir. Tenemos antracosis, las máculas, fibrosis masiva progresiva, el síndrome de Kaplan, ¿no? Tenemos en la industria de la bulla, ¿no?, que acá en Lima yo he visto empresas que trabajan con hulla y alquitrán, ¿no? Y sin ninguna consideración de ventilación, y los trabajadores no quieren usar su respirador. Son empresas pequeñas que parece que fueran hasta en una casa y están en medio, porque o sea, en medio están ellos con un patio ancho, pero con un techo supuestamente alto, pero que no tiene, está tapado, o sea, ventilación no tiene porque no quieren que supuestamente llegue a la casa del costado. O sea, encima tiene vecinos que son habitaciones. Entonces, allí no solamente están contaminados los que trabajan ahí, sino también los que viven cerca, ¿no? Bueno, el sílice que ya sabemos, que ya hemos hablado, el amianto también, ¿no? Aparte, vamos a hablar acerca de la asbestosis, también los mesoteliomas, el carcinoma, que lo vamos a ver cuando veamos la clase de cáncer, ¿no? El berilio, ¿no?, que produce beriliosis aguda, granulomatosis de berilio. Algunos dicen también que, pero todavía no está demostrado al 100% carcinoma broncogénico. El óxido de hierro, la siderosis, el sulfato de bario, la varitosis, el óxido de estaño, la estanosis, ¿no? Acá están los mohos de leno que producen el pulmón de granjero, ¿no?, que se da en el área de agricultura. La caña de azúcar, que es la bagasosis, en manufactura de paneles. Tenemos los excretas de pájaros también,
que es la enfermedad de criador de pájaro, que es por manipulación de pájaros, aquellos que tienen empresas que se dedican a la crianza de aves, ¿no? Tenemos polvos orgánicos, ¿no? Que producen más que todo el asma. Tenemos el algodón, el lino, el cáñamo, la famosa vicinosis. En la manufactura textil, el polvo de cedro rojo que produce asma, explotación forestal y carpintería. Tenemos humos, vapores y productos químicos como el óxido nitroso, el dióxido de azufre, el amoníaco, el benceno, algunos insecticidas también, que van a producir bronquitis, asma, edema pulmonar, síndrome de dificultad respiratoria, lesión de mucosas expuestas, intoxicación fulminante. Entonces, vamos a ver que todos los agentes químicos, ¿no? Van a producir tantas enfermedades y también tenemos el lugar donde generalmente se expone. Entonces, por eso es que cuando uno se trata de tener una empresa, tiene que ver a qué están expuestos y todas las enfermedades posibles con las que pueden estar exponiéndose los trabajadores que laboran ahí, ¿no? Acá tenemos también exposición laboral a polvo y sílice para tener en cuenta, ¿no? Y también la exposición a asbesto, ¿no? En cuanto a exposición a polvo y sílice, pues tenemos toda la minería subterránea, que tenemos un montón. Tenemos también un montón de canteras, incluso también áreas urbanas. Tenemos excavación y perforaciones, manufactura de piezas ornamentales, las esculturas, la construcción, la decoración. Tenemos también aquellos que elaboran y hacen eh, cerámica y porcelana, o sea, los porcelanatos para los pisos, ¿no? Esas empresas también tienen alta cantidad de exposición a polvo de sílice, ¿no? Industria del vidrio, tenemos también los que usan sílice molida para elaboración de plásticos, maderas, pinturas, ¿no? Detergentes también, esas empresas también tienen mucha cantidad de sílice en exposición, los molinos de piedra, y qué más, bueno, todos los que son fundiciones y manufacturas, ¿no? Y los de asbesto, ¿no? Donde en construcción y demoliciones, industria del automóvil, en las partituras de los frenos para autos, industria naval, fabricación textil, fabricación de fibrocemento, ferrocarriles, sector eléctrico, aislamiento acústicos y térmicos, transporte y tratamiento de gestión de residuos, exposición doméstica también tenemos, donde en fibros incorporadas la ropa de trabajo familiares, cuando vienen a casa y no se han cambiado, ¿no? Muchos llevan el asbesto a sus casas sin darse cuenta y contagian a los familiares. En elementos de construcción en casa también, productos de consumo doméstico también pueden tener cierta grado o cantidad de asbesto. La exposición ambiental, si estamos en proximidad de explotación minera o el subsuelo también es rico en mineral de asbesto, ¿no? Acuérdense que el asbesto es un material que cuando se encontró dijeron, lo máximo, ¿no? Porque es resistente al calor, o sea, se han fabricado incluso EPP, o sea, overoles, ropa para aquellos trabajadores que laboran con fuego, ¿no? Entonces, y que se exponen al fuego y eso evita las quemaduras, con eso se ha puesto pues aislantes en todas las áreas ¿cómo se llama?, de los tubos, de los desagües, ¿no? Es tan resistente, es tan flexible y es tan, un material tan, digamos, tan noble que cuando se encontró o se descubrió, se utilizó en casi todo, ¿no? Y cuando se demostró que era un material muy nocivo para los humanos, el tratar de deshacerse de todo ello conllevó pues a mucho tiempo y también mucho dinero, ¿no? Hasta ahora todavía quedan muchas, sobre todo infraestructuras antiguas, ¿no? Si ustedes encuentran al menos edificios antiguos, públicos o privados que no han tenido remodelaciones, todavía se ve que tienen todavía los techos con asbesto las áreas de los sótanos donde se ven ¿cómo se llama esto? Los tubos de agua que corren, que también están envueltos en asbesto, ¿no? Entonces no se ha podido todavía erradicar al 100% su utilización. Entonces, los grupos me van a hablar el día sábado. Acuérdense que van a hablar sobre neumoconiosis fibrosantes, la no fibrosantes, y también me van a hablar sobre asma. No sé, que no voy a ahondar mucho, los voy a explicar un poquito de cada uno de ellos, porque el fin de semana vamos a ahondar un poco más en estos temas. Entonces, tenemos la silicosis, bueno,
El origen está en el dióxido de silicio, ¿no? Que tiene tres formas, la cristalina, la criptocristalina y la amorfa, ¿no? Es el mineral más abundante en la Tierra, así que está por todas partes, así que fácilmente es asequible a la población. ¿Cómo es la fisiopatología de la enfermedad de silicosis, ¿no? por exposición a sílice? Primero tenemos que las partículas de sílice menores a 5 micras ingresan a los alvéolos. Estos, como les dije al principio, activan a los fagocitos, ¿no? Activan la fagocitosis por los macrófagos alveolares, luego van a aparecer factores fibrogénicos y me van a producir una fibrosis. El otro camino es que estos fagocitos, ¿no? Disculpen, estos macrófagos alveolares que tienen que producir la fagocitosis no van a poder eliminar el sílice, me van a producir un efecto de acumulación, ¿no? A pesar del uso de enzimas radicales oxidantes, no van a poder eliminar el sílice, se va a acumular, esto va a producir la destrucción del macrófago con liberación de su contenido. Acuérdense que, como les dije, el macrófago encapsulaba la sustancia tóxica, este polvillo, los diferentes polvos que vamos a absorber. Entonces, estos macrófagos se explotan, se destruyen y dejan al descubierto el contenido en el tejido pulmonar, el cual se va a lesionar, otra vez va a haber respuesta inflamatoria y otra vez fibrosis. Acuérdense que todo el polvo, bueno, si es en pequeña cantidad, todo el polvo que ingresa por vía respiratoria no va a llegar a los pulmones. Por eso que las fosas nasales tienen vellosidades, ¿no? Tienen un moquito también, porque estas vellosidades son como un pequeño filtro que va a hacer que no ingrese todo. Alguna vez se han trabajado o han pasado por un lugar donde hay mucho polvo, de repente una carretera, qué sé yo, o han caminado a un lugar donde pasó mucho ventarrón de tierra, ¿no? Generalmente en el sur hay bastantes ventarrones, y luego uno se suena la nariz, va a salir pues un color oscuro, ¿no? ¿Y esto por qué? Porque allí se está acumulando el polvo, los vellos de la nariz son como un pequeño filtro, son como una pequeña coladera, si podríamos decirlo así, ¿no? Y hay muchas personas que se sacan los vellos de la nariz, ¿ya? Y eso lo dejamos bien al descubierto, eso es lo que no se debería hacer, ¿no? Porque es un pequeño filtro. El moco es el otro filtro, el moco hace que se quede allí pegado y luego cuando sonamos va saliendo, ¿no? Y también antes de entrar al pulmón, también existe mucosidad y también unos tipos, unas vellosidades que también evitan, ¿no? que estas sustancias hagan un efecto tan, digamos, tan amplio, ¿no? O sea, como que eh, eh, limitan un poco el ingreso de estas sustancias, pero si las sustancias se ingresan en gran cantidad, como la foto que vimos del trabajador, obviamente, y si no usa EPP, o sea, por más que tengamos velocidades, o sea, nada va a impedir que ingrese cantidades enormes de este material, pues, ¿no? Bien, entonces, esta es la fisiopatología de la silicosis que va a llegar al final en una respuesta fibrosa y entonces el tejido del pulmón se va a cicatrizar y no va a permitir que éste siga funcionando adecuadamente. ¿Cómo hacemos el diagnóstico de la silicosis? Hay formas simples como una espirometría y hay unas formas complicadas, ¿no? Que vamos a necesitar espirometría, volúmenes estáticos, difusión, gasometría y pruebas de esfuerzo, ¿no? ¿Qué cosas se debería hacer? Se deberían hacer controles periódicos. Este es de una revista, ¿cómo se llama? Inglesa, pero de un estudio español. Y acá tenemos que ellos indican de 1 a 3 años, pero esto que está acá va a depender mucho del contexto. Acá en el Perú, la normativa dice que si una empresa es de alto riesgo, la evaluación es anual, ¿no? Pero que igual se deja a criterio del médico ocupacional. Entonces, nosotros médicos ocupacionales, en conjunto con ustedes los ingenieros, lo que tenemos que ver son varios factores, ¿no? O sea, primero, ¿cuál es la exposición real que hay en el área? O sea, ha hecho las mediciones, no se ha hecho las mediciones. Dos, ¿está usando el EPP adecuado, el que corresponde para ese tipo de riesgo?
o sea, 3, bueno, antes del EPP, ¿no? O sea, hay que ver la ventilación. La ventilación es adecuada para ese tipo de riesgo, o sea, estoy en los límites máximos permisibles, sí o no. ¿Hay ventilación, sí o no? El trabajador, ¿cuántas horas está expuesto al día? ¿No? Si es que hay turnos rotativos para evitar una exposición prolongada. Y el último control que ya sabemos que es, y si ha sido capacitado sobre el tema también de la enfermedad y que tiene que tomar sus medidas preventivas, si ha sido capacitado, sí o no. Y en último tenemos que ver pues si es que tiene el EPP adecuado y si ha sido capacitado y utiliza adecuadamente su EPP, porque también algunas empresas compran un EPP adecuadísimo, muy bueno, pero el trabajador no lo quiere utilizar, entonces tampoco nos sirve de nada. Y entonces, de acuerdo a esos parámetros, yo voy a tener que establecer si el riesgo es muy alto, puedo hacer una evaluación semestral. Si el riesgo no es tan alto, estamos dentro de los niveles, de todas maneras, la evaluación tiene que ser anual, ¿no? ¿Qué más? ¿Para qué me sirve este control periódico? Para detectar, ¿no? Detectar si existe pérdida de la función pulmonar, si hay una progresión de algún tipo de lesión radiológica, si hay presencia de insuficiencia respiratoria, si hay presencia de alguna complicación, si hay aparición de una morbilidad asociada, ¿no? Lo que les decía hace un momento, se puede asociar tranquilamente a una neumonía, se puede asociar, ¿cómo se llama? Tranquilamente a una fibrosis que ya tenía antes, ¿no? De repente porque fumaba, de repente porque trabajaba o estaba expuesto antes a otras sustancias. Acuérdense que también ha existido, todavía existen personas que han vivido mucho tiempo en casas donde se han trabajado o sea, la cocina estaba a base de leña y esto inundaba toda la casa, entonces también han estado expuestos a ese humo mucho tiempo, también vienen con problemas ya de fibrosis, ¿no? Y también acuérdense que el Perú es el número 2 a nivel de toda América en casos de tuberculosis y todavía tuberculosis multidrogoresistentes. Entonces, un trabajador con problema de silicosis más TBC es una muerte segura, ¿no? Y tenemos que ver también la actitud, ¿no? Si necesitamos ampliar ¿cómo se llaman? Las pruebas funcionales, si tenemos que hacer un diagnóstico diferencial con otro tipo de enfermedad, si tenemos que usar tomografía, broncoscopía, biopsia, tratamiento específico, valoración pretransplante. Esa tomografía es especializada, no es la tomografía común y silvestre, ¿no? Pero es la que yo solicitaría por el tipo de trabajo, por el tipo de exposición y porque nosotros tenemos una alta incidencia de TBC, yo sí pediría de primera instancia tomografía, no radiografía de tórax, que no me va a permitir ver adecuadamente la lesión cuando esté en su etapa incipiente, que es lo que se busca, ¿no? Y tenemos también varias formas clínicas de la silicosis, ¿no? Lo que les decía. Hay una forma clínica crónica simple, hay una crónica complicada, hay una fibrosis pulmonar intersticial, hay una forma clínica acelerada y una aguda. ¿En qué consiste una silicosis aguda? Es aquella que tiene menos de 5 años de exposición y radiológicamente que encontramos un patrón acinal, bilateral, es una lesión tipo racimo en ambos pulmones, similar a una proteinosis alveolar. ¿Qué cosa puede encontrar en el trabajador? Disnea, que es un poquito de dificultad para respirar, alteración generalmente restrictiva con descenso de la capacidad de difusión, o sea, hay un poco de restricción al momento de respirar. Y tenemos una acelerada de 5 a 10 años con nódulos y masas de rápida progresión. También hay disnea y tos, deterioro rápido de la función pulmonar, fibrosis pulmonar intersticial mayor de 10 años, con un patrón retículo nodular difuso. Ya tenemos acá dos, ¿no? La silicosis, como les dije al principio, puede ser focalizada o puede ser también difusa, ¿no? También hay disnea y tos, alteración restrictiva con descenso de la capacidad de difusión. Una crónica complicada también es mayor de 10 años, con masas de más de 10 milímetros. ¿Se acuerdan que vimos las primeras imágenes con unos redondos ahí? Disnea y tos, alteración obstructiva restrictiva de gravedad variable y una crónica simple, mayor a 10 años también, disposición, ¿no? Y radiológicamente que vemos nódulos menores iguales a 10 milímetros, no tiene síntomas y función pulmonar normal. O sea, función pulmonar le decimos
La más básica de todas es la espirometría, ¿no? Hacer un examen de espirometría con este trabajador que ya tiene nódulos menores de 10 milímetros y no tiene síntomas, me va a salir normal. Entonces, y para que yo vea nódulos menos de 10 milímetros, ya pasó por lo menos más de 10 años. Entonces, si yo logro ver esto después de 10 años en radiografía, quiere decir que ya la lesión está grande, pero aún así la espirometría no me va a decir nada porque va a salir normal. Entonces, recién voy a tener alteración obstructiva en una espirometría cuando tengo una masa mayor a 10 milímetros y ha pasado también más de 10 años, ¿no? Entonces, por eso es que una espirometría y una radiografía normal en la que no vea nada, aparentemente, porque la radiología me va a ver recién nódulos, bueno, sean nódulos mucho más pequeñitos de 5 4, generalmente no se ve en la radiología, solamente se ve en la tomografía. Entonces, es por eso que se ha visto muchos casos de trabajadores que han tenido radiología de tórax normales, con espirometría normal, y después dicen, pero sí estaba bien, ¿no? Y después a los más de 10 15 años se han visto recién función pulmonar y radiología con mayor patrón del parénquima pulmonar congestionados o tomados. Entonces, radiológicamente no nos sirve mucho y la espirometría tampoco. Acá tenemos, solamente para que vean, un tejido pulmonar, ¿no? De una neumoconiosis simple de un minero de carbón. Pueden ver todos sus puntos negros, ¿no? Son anormales. El pulmón es rosadito. Este pulmón está marrón y está con puntos negros, o sea, está totalmente congestionado por el carbón. Igual, este que está acá también tiene una fibrosis masiva, ¿no? Fíjese, esta parte negra, esta es la parte de fibrosis. Todo esto está fibrosado. O sea, esa parte del pulmón prácticamente ya no funciona. Acá tenemos, este es un corte, una lámina, ¿no? Que se ve en microscopio. Acá se ven lesiones también a nivel, este es un nódulo, entonces se ven lesiones tanto en la parte interna como en la parte externa, ¿no? Los puntos oscuros son por la silicosis, ¿no? La silice que está congestionando todo ¿cómo se llama? El nódulo en un alveolo. También, como les dije al principio, había neumoconiosis de polvos mixtos, ¿no? Miren este pulmón. Este es un pulmón, ¿no? El pulmón, como lo voy a repetir, es rosado, ¿no? Es un rosado, no sé si alguna vez han visto el pulmón de la vaca, ¿no? Es un rosadito tenue. Ese es un pulmón que está totalmente también ya fibrosado. Esta parte oscura es una fibrosis, esta parte marrón, esta parte es una fibrosis, esta parte marrón también está en vías de fibrosarse, ¿no? Esta parte clarita también está también con una lesión en el ápice del pulmón, esta es la base, ¿no? Y este pulmón por ningún lado está bien, no hay nada bueno en este pulmón, ¿no? ¿Cuáles son aquellas que se asocian con el sílice más el carbón, el sílice más el hierro, el sílice más silicatos? Tenemos también con amianto, con talco, asociación de metales, el aluminio, berilio, cromo, cadmio, tungsteno, vanadio y otros más, ¿no? Entonces, si tenemos una asociación de polvos, todavía es mucho más complejo y mucho más preocupante, ¿no? Lo que vamos a encontrar en el trabajador. Acá tenemos tres radiografías para que vean cómo es que avanza la silicosis. En una silicosis leve tenemos patrón nodular chiquititos, ¿no? Muy pequeñitos, como la punta de un alfiler. Tenemos silicosis moderadas, ¿no? Que ya ha congestionado mucho más, están mucho más grandes, ya no están solamente con un puntito de alfiler, están mucho más como algodoncitos, ¿no? Pequeñitos. Y tenemos ya una más avanzada, ¿no? Que está todo el pulmón, ya tiene nódulos un poco más grandecitos, ya se han hecho nodulitos más grandes, por acá también, por acá también. Entonces todo el pulmón está tomado con pequeños nódulos, ¿no? Entonces es un avance en la silicosis, ¿no? Desde una leve, una moderada, una severa, pero una vez que ya encontramos estas leves en una radiografía, esto ya no va a ser, o sea, va a avanzar y va a avanzar a esto. Entonces, yo cuando vea esto en una radiografía, o sea, ya pasó más de 10 años y acá la espirometría probablemente sea normal, no va a tener problema para respirar todavía, pero va a terminar así y así cuando ya tengamos dificultad para respirar, disnea, tos
y probablemente en un momento van a necesitar oxígeno a tiempo completo, ¿no? Esta es una resonancia. Entonces miren cómo se ven esos pequeños nódulos, ¿no? Que se ven acá, los chiquititos, se ven así en una tomografía, ¿no? Nódulos más grandes, estos son nodulitos. Acá hay más nodulitos, ¿no? Más nodulitos. Entonces, acá yo lo puedo ver con mucha más precisión, con mucha más facilidad. O sea, acá cualquiera lo puede ver, o sea, hasta alguien que no ha estudiado medicina puede ver los nódulos en una tomografía, ¿no? O sea, el tejido normal es más o menos así, ¿no? Viene este corte y diferencia con toda esta área, pues, ¿no? Toda esta área está tomada. Bien. Vamos a hablar un poquito de asbestosis. Como les vuelvo a repetir, el fin de semana sus compañeros nos van a iluminar un poco más sobre estos temas, pero vamos a ir avanzando. El asbesto viene del griego asbestos, que significa inextinguible, ¿no? O sea, era un material que decían que era, como es ese material era como Superman, un superhéroe, ¿no? O sea, era invencible, ¿no? Que nunca se podía morir, no se podía deshacer, era irrompible, era un material resistente a todo, ¿no? Y en castellano se usa el amianto y en inglés el asbesto, ¿ok? Tiene su historia también el uso del amianto, ¿no? Desde el tiempo de los griegos, los egipcios, ¿no? Lo usaban cosas en mortajas para los faraones, lámparas para templos, ¿no? En fin, lo usaban como vasijas, Carlomagno usaba como manteles, ¿no? O sea, todos estaban expuestos al amianto de épocas inmemorables. Marco Polo lo mencionó en sus viajes, ¿no? Era un tejido que no se quema. Murray en 1907 encontró el primer caso. Cook en 1924 la domina asbestosis, ¿no? La enfermedad de asbestosis. Miren, y recién en 1907 se indica el primer caso por lesión por asbesto. En 1955 lo relacionan con el cáncer de pulmón, recién en 1955, o sea, es nuevo, o sea, no es, bueno, no es tan joven, pero yo tampoco no había nacido en esta época, pero ya es en nuestra época, ¿no? O sea, ya mi mamá había nacido. Wagner, 1960, lo relaciona con el mesotelioma, ¿no? Que también es un cáncer, pero la pleura del pulmón. Y acá tenemos, pues, esos famosos techos de Eternit que están galvanizados interiormente con asbesto. Hay asbesto en todos estos materiales, ¿no? Telas, nylon, cintas, ¿no? Donde más, como les decía, estaba pues alrededor de todos los tubos de desagüe, ¿no? Porque permitían de que no se desgaste, de que el exterior no lo malogre, o sea, protegían todo el contorno de los tubos de desagüe. Los que trabajan ahora, las empresas que ven desagües y a veces ustedes ven que se rompe un desagüe y tienen que entrar y cambiar porque ya están muy viejos, ahí generalmente los trabajadores están expuestos también a un montón de asbesto, y yo no veo a nadie que esté protegido contra asbesto en ese tipo de empresas, los que vemos al menos en la calle, ¿no? También en láminas también, ¿cómo se llama? Para separaciones también hay asbesto. Tenemos, como les decía, para el recubrimiento de estas canaletas de agua, desagüe que están generalmente en los sótanos, ¿no? También estaban recubiertos por asbesto. Estos son los frenos de automóviles, ¿no? También con protección de asbesto. Tenemos los tipos de fibras de asbesto, tenemos el crisotil o asbesto blanco, ¿no? Del grupo de los serpentinos, y tenemos el grupo anfíbolo, que incluye la mosita, que es el asbesto café, la crocidoclita, que es el asbesto azul, que es el más tóxico, la antofilita, la actinolita, la tremolita, que son contaminantes frecuentes del talco también, ¿no? Entonces, ¿cuál es la fisiopatología de la asbestosis? Tenemos pues que los asbestos como fibra, ¿no? Pueden ingresar tanto por el tracto respiratorio como sea por la nariz o también por la boca, ¿no? El crisotilo es largo y enrollado y no supera el sistema mucociliar, o sea, en teoría no debería pasar. Pero en cambio los anfíboles, que son cortos y rígidos y superan el sistema mucociliar, llegan hacia los alvéolos y producen la famosa fibrosis pulmonar. Entonces,
Por eso le decía que es importante el sistema mucociliar, ¿no? El mucociliar es el que está en la nariz y también está en el tracto respiratorio propiamente dicho. Entonces el crisotilo en teoría no atraviesa y el anfíbulo sí, pues sí ingresa y le produce la fibrosis pulmonar. ¿Cómo hacemos el diagnóstico de asbestosis? Pues hay criterios mayores y criterios menores, ¿no? Los criterios mayores, por ejemplo, tienen que ver con una adecuada historia clínica, ¿no? Donde yo pueda colocar si existe historia significativa de exposición, o sea, estuvo expuesto a asbesto, hace cuánto tiempo que tiene exposición a asbesto, ¿no? Hace cuánto tiempo que inició la exposición para saber más o menos cuánto tiempo tiene para que inicie la enfermedad. Si hay fibrosis pulmonar por radiografía o por tomografía, ¿no? Los criterios menores tienen que ver con el patrón restrictivo de la función pulmonar, o sea, si yo le hago una espirometría, como les voy a decir, también es muy básica, ¿no? Existen mejores pruebas, como por ejemplo el DELF, ¿no? Que me va a producir una mejor evaluación de la función pulmonar. Si yo quiero ver función pulmonar en ese tipo de trabajadores y yo quiero conocer digamos, incipientemente desde su inicio, antes que se complique, no le pediría pues una espirometría, no le pediría un DELCO. Pero si ya inició ya inició el problema respiratorio, entonces ahí ya pues podría continuar con su espirometría, ¿no? ¿Qué más? Acropaquias, ¿no? Que son lesiones en los dedos, y también tenemos crepitantes bilaterales, que son cuando nosotros ocultamos y ponemos el estetoscopio en los pulmones y podemos escuchar los crepitantes, que son unos sonidos característicos cuando inspira y cuando expira, ¿no? Tenemos también por el tipo de ¿cómo se llama? De asbestosis, ¿no? Según si es maligno o si no es maligno. Un ratito, por favor, permíteme un minutito. Ya, disculpe. Entonces tenemos el tipo de asbestosis que no es maligno, el que sí es maligno. El que no es maligno, ¿no? Obviamente ataca el pulmón y otro ataca la pleura, que también es el pulmón. ¿Conocen la pleura? No sé si se acuerdan por anatomía. La pleura es aquella capita transparente, delgadísima, que cubre el pulmón, ¿no? Es como si tuvieran, qué sé yo, una naranja, y la parte blanquita, no la naranja, el color naranja de la cáscara, sino cuando queda esa capita blanquita, ¿no? Alrededor de la naranja, ya algo así es la pleura. Pero mucho más delgada, ¿no? Prefiero para que vean que es todo el contorno del pulmón, ¿no? Es súper delgada como la telita de la cebolla, ¿no? Que cubre el pulmón, eso es la pleura, ¿no? Entonces, va a afectar el pulmón y la pleura. Afecta al pulmón, y la enfermedad que nos va a proporcionar es la asbestosis, que no es maligna. Tenemos la enfermedad de la pequeña vía aérea y también una bronquitis crónica. Si afecta la pleura, porque puede ser que también solamente afecte la pleura, puede ser que afecte a los dos, pero si afecta la pleura, vamos a encontrar placas pleurales que la vamos a identificar en las tomografías, reacciones visceroparietales que incluyen derrames pleurales benignos. Derrames pleurales sí han escuchado, ¿no? Cuando han escuchado alguna vez que dicen que tiene líquido el pulmón, ya, eso es un derrame pleural. La fibrosis pleural difusa y las atelectasias redondas, ¿no? Esto es si ataca de forma no maligna la pleura. Y como lesión maligna en el pulmón, tenemos el cáncer pulmonar, ¿no? Todos los tipos que podamos tener, de células grandes, células pequeñas. Y tenemos también si se ataca la pleura, la forma maligna de la asbestosis, del uso de asbesto, va a producir mesotelioma, que también es un tipo de cáncer, ¿no? Hay todos los tipos. Entonces, el cáncer de pulmón y el cáncer de pleura, que se llama mesotelioma. Bien, tenemos ahora la neumoconiosis, los mineros del carbón, ¿no? ¿Qué tenemos acá? Que también es una enfermedad del parénquima pulmonar causada cuando se inhala pulmón de carbón con una exposición mayor a 20 años. Entonces, entra el trabajador de 20 años y probablemente a los 40 años recién esté teniendo lesiones.
evoluciones que se puedan ver, pero ya podemos irlas previniendo desde antes, ¿no? Hay una lesión primaria que es la mancha de carbón, hay un enfisema también en centro lobulillar, hay predilección por los lóbulos superiores, hay lesiones simples de menos de 10 milímetros y también lesiones complicadas de mayor de 10 milímetros que ocurren en menos del 5% de los casos. Tenemos como manifestación clínica que generalmente es asintomática y posteriormente produce insuficiencia respiratoria, ¿no? Y después de eso hay tos, expectoración y una bronquitis crónica. En radiografía con pequeñas opacidades redondeadas, rodeadas, disculpen, de parénquima pulmonar. No hay calcificación en ganglios ni linfáticos iliares. Pero mire, este patrón es cuando ya está muy avanzado. Igual, más de la mitad del pulmón. Solamente queda esta partecita limpia. Igual que también la mitad del pulmón y esta parte no está tan limpia, también está con pequeñas lesiones. ¿Por qué? Y esto es algo pues que se encuentra ya cuando el trabajador pues está en las últimas, ¿no? Ya quien puede respirar con esta pequeña cantidad nomás de pulmón funcionando. Este trabajador debe estar con oxígeno. ¿Qué más? Pruebas de función pulmonar, ¿no? En una simple no hay anormalidad significativa, lo que le decía, ¿no? Una prueba funcional simple, pues es una espirometría, ¿no? Y otras, ¿cómo se llama? En las otras pruebas funcionales se va a encontrar un patrón restrictivo o mixto, ¿no? Va a haber disminución de capacidad de difusión y de gases arteriales anormales, ¿no? Gases arteriales se toma en sangre, por si acaso, es una prueba en la cual se toma sangre de la arteria, no de la vena, sino de la arteria para ver qué tanta cantidad de oxígeno hay allí. Y eso me va a indicar que hay una capacidad baja de oxígeno en sangre. Entonces acá vemos otra vez un patrón, ya también es grande, ¿no? Acá también está casi todo el pulmón tomado por esta pneumoconiosis de mineros del carbón. Tenemos acá el síndrome de Kaplan, ¿no? Que es un tipo de artritis reumatoide y tiene densidades redondeadas de rápida evolución radiográficamente hablando, no caben estas cosas redonditas, ¿no? Como si fueran como si el hueso se hubiera agrandado, ¿no? Con propensión a presentar cavidades histológicas, capas de colágeno necrótica y polvo de carbón, manifestaciones pulmonares que pueden preceder o coincidir con artritis reumatoidea, ¿no? Antes de pasar al asma, disculpen, todas estas enfermedades que que vamos a ver el sábado, las fibróticas sobre todo, pero también las no fibróticas traen otro tipo de enfermedades. No acá vemos una que es reumatológica, por ejemplo, pero también traen a la par enfermedades cardiovasculares. El pulmón está relacionado fisiológicamente con el corazón. Si el pulmón no funciona bien, tampoco funciona bien el corazón. También van a haber patologías neurológicas, también van a haber patologías ¿cómo se llama? Musculoesqueléticas, ¿no? Van a haber también patologías incluso, ¿cómo se llama? Este, cerebrales, ¿no? Porque llega poco oxígeno al cerebro. Entonces van a haber N patologías que condicionadas por la patología primaria, que es el pulmón. A más se complica el pulmón, más patologías en otras partes del cuerpo humano vamos a encontrar. Bien, entonces ahora sí vamos a hablar un poco del asma. Bueno, el asma es una enfermedad crónica, ¿no? Generalmente es una enfermedad que la tenemos muchos de nacimiento, ¿no? Bueno, yo soy asmática, por ejemplo. Entonces, algunos ya hemos nacido con este asma, entonces ya lo tenemos de toda la vida, y exacerba cada cierto tiempo, ¿no? Algunos asmáticos se exacerba por algún tipo de condicionantes, ¿no? La humedad, el polvo, el polen, ¿no? Algunos también por estrés, ¿no? Entonces el asma que uno tiene de nacimiento es diferente, ¿no? Porque ya uno está genéticamente predispuesto y es asmático, ¿no? De repente el papá, la mamá, el abuelo, alguien más es asmático, entonces eso ya está predispuesto. Nosotros vamos a hablar ahora acá es del asma netamente ocupacional, ¿no? Y vamos a hablar del asma que se exacerba en el trabajo, ¿no? O sea, yo soy asmática y cómo puede el trabajo exacerbar mi asma, ¿no? Y aquellos que nunca han sido asmáticos, pero por motivo del trabajo han empezado a hacer algún tipo de asma,
¿Ok? Entonces existen esos dos grupos, de los cuales vamos a hablar ahorita. Entonces, como les decía, el asma es una enfermedad crónica que tampoco tiene cura, ¿no? Es una enfermedad crónica que si se controla está ok, pero si no se controla va a producir bastante cantidad de obstrucción respiratoria. Es una enfermedad obstructiva crónica también, eh, pero que no es fibrosante, ¿no? Y que tampoco me va a producir, ¿cómo se llama?, la muerte, ¿no? Muy rara vez fallece alguien por asma, salvo que no, y sobre todo niños pueden fallecer por asma, pero no controlada, ¿no? No se llega a controlar, los papás no utilizan bien los inhaladores, no hay un seguimiento adecuado, no hay condiciones en casa, entonces puede ser que haya un asma complicado, pero no es lo común, ¿no? Entonces, el asma ocupacional, ahora en términos así ya médicos, ¿no? Es un desorden inflamatorio de la vía aérea que puede generar hiperreactividad, o sea, mi cuerpo hiperresponde, ¿no? Hay obstrucción que es reversible, una limitación del flujo aéreo, ingresa poco aire. ¿Por qué? Porque hay broncoconstricción, los bronquios se contraen, se cierran, hay aumento de cantidad de moco, incremento de inflamación. ¿Y cuando sucede esto? Cuando existe exposición a factores de riesgo, ¿no? Por ejemplo, tenemos en la exposición al trabajo, si hay irritantes con niveles altos, ¿no? Si hay alergenos, sensibilizantes químicos, ¿no? Esto va a producir una sensibilización que va a producir una mediación de inmunoglobulina E y otra que no está mediada por inmunoglobulina E. Esto me va a producir un periodo de latencia que va a producir a la final un asma ocupacional. Entonces, es un trabajador que normalmente en su casa nunca ha tenido asma, pero se expone por alergenos sensibilizantes químicos o por irritantes, ¿no? Con niveles altos. Cualquiera de estos dos le van a producir un asma ocupacional. Ojo, esa persona nunca tuvo asma en su vida. Entonces, hay que buscar la causa. Bien, acá tenemos este cuadrito. Creo que no lo borré. Bueno, de todas maneras, vamos a ver que en el asma siempre hay un estímulo, hay una respuesta fisiológica y una respuesta clínica, ¿no? El estímulo puede ser extrínseco, puede ser alergénico, puede ser también un alergeno inhalado, puede haber polen, pelusas, ¿no? Algún tipo de antígeno que va a producir que el cuerpo reaccione. O puede ser intrínseco, ¿no? Extrínseco, acuérdense que viene de externo, ¿no? De afuera. Intrínseco viene de intro, adentro, ¿no? O sea, quiere decir que en el cuerpo hay algo que va a producir, que produzca, que por ejemplo, una infección, por ejemplo, el ejercicio físico, por ejemplo, algún tipo de humo, ¿no? El cuerpo intenta proteger y hace una super reacción hiperbronquial, ¿no? El estrés también, como les dije hace un momento, el tabaquismo, también los humos, ¿no? A veces alguien no fuma y el que está fumando y produce una reacción de hiperreactividad. Entonces, si tenemos un alergeno, ¿no? Que se ha inhalado, la respuesta fisiológica va a ser una sensibilización de la mucosa bronquial por anticuerpos, ¿no? Ahí va a salir probablemente la inmunoglobulina de clase IG, ¿no? Y esta inmunoglobulina se va a fijar o los mastocitos del árbol traqueobronquial se van a activar con este tipo de alergeno extrínseco, ¿no? Y cuando es intrínseco va a ir por dos caminos, una respuesta parasimpática y una respuesta simpática, que son el sistema nervioso, ¿no? Que van a estimular también cantidades de acetilcolina, acá también va a activar a los mastocitos, ¿no? Y este va a producir un reflejo de broncoconstricción. Al final, de acá y estos tres caminos se van a unir acá, van a producir liberación de mediadores químicos tipo histamina, ¿no? Y prostaglandinas también. Y esto va a producir ya respuesta en la pared bronquial como vasodilatación con edema de la mucosa, constricción del músculo liso, aumento de la secreción de moco
y va a haber disnea, que es dificultad respiratoria, tos, sibilantes, ¿no? Que son características en el asma. Yo a veces tengo que poner el estetoscopio en la espalda y decir que respire para escuchar los sibilantes, y a veces son tan, pero tan fuertes que ya no ni siquiera necesito poner el estetoscopio, se escuchan cuando respiran, ¿no? Y a veces cuando no hemos tenido el estetoscopio a la mano, uno puede pegar, bueno, ustedes podrían pegar la oreja en la espalda de algún conocido familiar, ¿no? Ahorita con el COVID no pueden ponerse pegado a nadie, pero pueden poner en la espalda en un familiar y se escuchan como un silbido, ¿no? Un pequeño silbido, como que el aire entra con dificultad. Entonces es bastante probable que esté tratándose de un tipo de asma, ¿no? Expiración prolongada, y en sangre se va a encontrar eosinofilia, ¿no? En el hemograma, no sé si alguna vez has visto su examen de sangre, dentro de todo el hemograma de todas las personas siempre hay un acápite que se llama eosinófilos. Si hay aumento de eosinófilos, también quiere decir que hay un proceso alérgico y que está condicionando este tipo de asma, ¿no? Esta que está acá es una glándula, es una, ¿cómo se llama? Es el bronquio, ¿no? Y acá vemos un bronquio que está totalmente libre, ¿no? Este es el lumen, esta es la parte interna, por acá entra y sale el aire, ¿no? El oxígeno, el CO2, todo ingresa y sale, ¿no? Esta es la región de la submucosa, este que está acá es el músculo, tenemos, bueno, glándulas mucosas, cartílago, todo, pero acuérdense que esta es la luz, ¿no? Por acá pasa el aire. Y esta es un bronquio de alguien que está enfermo, que tiene asma, ¿no? ¿Qué pasó acá? El lumen, que es la luz, está disminuido. Miren, esto, por donde pasaba mucho aire, se transformó en esto pequeño. Entonces, ¿qué tenemos acá? Que el músculo sufre contracción, entonces aprisiona hacia el centro. Hay proliferación de células de la mucosa, hay harto moco. Entonces, todo esto es moco, los músculos se contraen y queda este pequeño espacio. O sea, si antes yo podía respirar todo esto, ahora solamente puedo respirar por acá, por eso que hay sibilantes, por eso que cuando respiro es como un silbido, porque es como que se hubiese de un momento a otro disminuido y el cuerpo hace un sobreesfuerzo porque entre y salga aire, y por eso que hay una disnea, por eso que hay dificultad respiratoria, es una enfermedad obstructiva, ¿no? Porque se obstruye el paso del aire. Así es como funciona el asma, sea el ocupacional o no ocupacional. Entonces, acá tenemos el asma relacionado con el trabajo, ¿no? O sea, tenemos ya trabajadores que tienen asma, ¿no? Por ejemplo, yo, que de repente estoy trabajando y hay una sustancia irritante en concentraciones moderadas o altas, ¿no? Y esto me va a exacerbar el asma en el trabajo. Y también hay inductores irritantes, tóxicos, ¿no? Alergenos también, que va a producir un asma ocupacional alérgico, ¿no? Si yo encuentro alergenos en mi área de trabajo, voy a hacer un asma ocupacional alérgico. O sea, yo ya soy asmática, pero va a ser alérgico porque es un alergeno que está sensibilizándome y me está produciendo un asma que yo no tenía. O sea, soy asmática, pero estoy controlada, entonces no tengo asma hoy día, pero voy a trabajar mañana y de repente encuentro, pues, una sustancia alergénica, como por ejemplo, me pasó una vez, ¿no? Que entré a un área y habían demasiadas flores, ¿no? Y como también el polen también es, ¿cómo se llama? Una sustancia alergénica, comencé a tener dificultad respiratoria, se me cerraron los bronquios y total que tuve que ir también a nebulizarme, ¿no? Y también me pasó una vez, ¿no? Con sustancias químicas irritantes, ¿no? Ahora con el tema del COVID, recién empezando en marzo, cuando se cerró todo, yo seguía trabajando, pero empezaron a limpiar con tanto, ¿cómo se llama esto? Lejía, los pisos le ponían, ya creo que no le echaban, o sea, no le bajaban la concentración con aguas, ¿no? Estaba con todo el compuesto al 100%, tanto de lejía como de los limpiadores de pisos, que un momento también estaba trabajando y de pronto empecé también a tener mi crisis asmática y fue por el tema de irritantes, ¿no? Entonces, ese es un asma ocupacional no alérgico, ¿no? Y bueno, este que está acá es uno no alérgico y este que está acá es un asma exacerbado en el trabajo, ¿no? Que también es parecido, porque los dos son irritantes, ¿no? Pero este cuando son concentraciones moderadas o altas, disculpen, el que me dio a mí fue el asma exacerbado en el trabajo, y cuando hay irritantes, pero sin latencia, o sea, pasa un poco más de tiempo, es un asma ocupacional no alérgico, ¿no? Entonces, este es un asma relacionado con el trabajo. Aquel que ya tiene asma tiene desencadenantes y tiene inductores. Desencadenantes irritantes, inductores también irritantes y inductores alergenos. Pero estos
sensibilizantes con latencia y irritantes sin latencia, ¿no? Este no tiene nada que ver con la latencia, este depende solamente de la concentración del irritante, si es moderado o alto, para que me exacerbe el asma en el trabajo. Entonces, esto es esto es pasajero, porque se supone que pasa el evento asmático, se controla y ya no nos exponemos a esos canales e inductores, entonces yo vuelvo toda la normalidad, ¿no? Tenemos también como asma relacionada al trabajo los dos que les comenté en su momento, el asma ocupacional per se y el asma agravado en el trabajo, ¿no? El mecanismo es inmunológico o no inmunológico, ¿no? Acá es con IgE, mediado por IgE, ¿no? Y acá hay un daño agudo, acá es desconocido, ¿no? Acá tenemos en clínica que hay un periodo de latencia, o sea, que no va a ser de inmediato. Acá tenemos un comienzo brusco, y no hay periodo de latencia, y acá los síntomas son relacionados con el trabajo. Evidencia causal, algo que lo provoca, acá hay una íntima relación temporal de exposición y síntomas, y acá tenemos que no hay test específico y diagnóstico de exclusión de asma ocupacional, ¿no? Para poder determinar el origen. Entonces, tenemos un asma ocupacional inmunológico, un asma ocupacional no inmunológico, aquellos que nunca han tenido asma, ¿no? Y el asma agravado por el trabajo, aquellos que sí son asmáticos y que tienen síntomas y evidencia de sintomatología porque se inició en el trabajo, ¿no? Acá también tenemos el asma relacionado al trabajo con, en otro cuadrito, ¿no? Otra vez, el asma ocupacional que es causada en el trabajo y el asma agravado por el trabajo que es no causada por el trabajo, ya soy asmática de nacimiento, ¿no? El asma ocupacional e inmunológico, ¿no? Y el no inmunológico o irritante que me va a dar exposición única a altas dosis de un agente irritante, exposición prolongada a bajas dosis de un agente irritante, ¿no? Esta exposición única a altas dosis de un agente irritante también lo tuvimos una vez en la emergencia con una trabajadora que llegó con un proceso asmático terrible, ¿no? Y la trabajadora, bueno, yo trabajaba en salud, no era asegurada, pero la tuvimos ahí porque entró por la ley de emergencia, estaba con mucha dificultad respiratoria, y bien le pusimos el estetoscopio en ambos pulmones, no entraba casi nada de aire, tuvimos que ponerle en oxígeno, ponerle un suero, una vía, ponerle en medicamentos endovenosos inmediatamente. Esa mujer se estaba poniendo morada, ¿no? Y cuando ya pudimos controlar un poco la dificultad respiratoria, le preguntamos y nos comentó también que trabajaba en una empresa, ¿no? Y ella era la encargada de hacer las mezclas químicas y no se había puesto su respirador y el ambiente estaba cerrado y ella prefirió que esté cerrado sola, porque me parece, no me acuerdo bien, porque eso fue hace como 6 u 8 años, y ella, al contrario, ella pensó que no hay nadie, mejor lo hago yo sola, cerró la puerta y ahí quiso hacer su mezcla y salieron todo, no se dio cuenta que salieron vapores, confundió una sustancia química por otra y eso evaporó. Ella absorbió todo el líquido, salió tosiendo y ahí sus compañeros recién le fueron a ayudar. Entonces la trajeron inmediatamente al hospital, que no estaba no era ni 40 minutos, 30 minutos, creo que demoró el trayecto, pero llegó en muy mal estado general. Y después la quisimos trasladar como corresponde a un hospital del Ministerio de Salud, porque los que no son asegurados van al Ministerio de Salud. Ah, ya me acordé, la señora era locadora de la empresa, o sea, no tenía seguro, era contratada por terceros, y por eso es que teníamos que trasladarla al Ministerio de Salud. Y la cuestión es que el Ministerio de Salud nos decían que no había cama. Cuando por fin nos dijeron, ya tengo una cama, la trabajadora se puso otra vez peor y no habían condiciones para trasladarla. Se tuvo que quedar todo el turno y recién en la noche, porque yo estaba de turno todo el día, en la noche recién la cambiaron a otro, al otro establecimiento, porque demoró más de 10 horas en estabilizarse, ¿no? Fue un proceso agudo. Y eso definitivamente, ella no era asmática, o sea, por ejemplo, de clínica nunca había sido asmática ni nada, fue un asma ocupacional, ¿no? Y estos asmas tampoco, si ustedes revisan en el Ministerio de Trabajo, nunca he visto que se haya reportado un asma ocupacional. Bien, acá tenemos
el asma agravado por el trabajo, asma que no es causado por el trabajo, es un asma previo, ¿no? Inicio el asma previamente la exposición, y el otro es el asma concomitante, ¿no? Asma de inicio en la edad adulta y paciente trabajando. Entonces, tenemos acá también los tipos de asma ocupacional, ¿no? Que primero tenemos que demostrar que la gente es la causa del asma, que a veces es difícil y a veces no tanto, como el caso de esta señora, que sí fue fácil de documentar, ¿no? Y acá, si no se halla el agente etiológico, ¿no? Es un asma exacerbada en el trabajo. Tenemos también el asma de inicio concomitante con la ocupación. Este también, si se demuestra que el agente es causa del asma, es un asma ocupacional. Si la exposición es a altas dosis de irritante, tenemos un síndrome reactivo de disfunción de la vía aérea, ¿no? Y si tenemos que no se haya agente etiológico del asma, es un asma exacerbada por el trabajo. Y si el diagnóstico es muy difícil, ¿no? De difícil diagnóstico, estamos hablando de un asma tras exposición repetida a bajas o moderadas dosis de irritantes, ¿no? Eh, lo importante, cuando es agudo, ¿no? Es más fácil determinar, pero tenemos trabajadores que, por ejemplo, llegan al trabajo, están con un poco de malestar respiratorio, no le hacen caso, y empieza, el asma puede, a veces no empieza el primer día, ¿no? Supongamos que tiene un trabajador nuevo, a veces no empieza el primer día, a veces pasan 2, 3, 4 días y como que se va acumulando, ¿no? Esta hiperreactividad se va acumulando y algunos lo sienten saliendo del trabajo. Y otros dicen, no, pero si has estado acá, y los jefes dicen, acá has estado acá y no te he visto en ningún momento mal. Pero es normal que el asma pueda aparecer después de las horas de exposición. Y también uno se va a dar cuenta en la historia clínica cuando uno ve que, por ejemplo, trabaja lunes a viernes y todos los días tiene dificultad, un poquito de dificultad respiratoria, pero como no van al médico, no se diagnostica el asma. Y luego en el sábado y domingo le pregunto, ¿cómo has estado el sábado y domingo? Ha estado perfecto, ha estado bien, ¿no? ¿Ha tenido dificultad respiratoria? No, para nada. Entonces, con eso estamos también teniendo ya bastante indicio de que es en el trabajo. Ahora tenemos que buscar la causa, ¿no? En el puesto de trabajo a qué está expuesto, qué es lo que está respirando, qué sustancias o qué polvos está inhalando con qué trabaja. Ahora, tenemos que tener en cuenta que algunas personas son más predispuestas que otras, ¿no? Por ejemplo, hay personas que ustedes le rayan con la uña el brazo, no un arañazo, no solamente hacen una presión fuerte con el dedo, con la uña, y se va a quedar marcado por muchos minutos, ¿no? Entonces, eso es una demostración rápida de que ese trabajador tiene dermografismo, que es un signo de que alguien tiene problemas alérgicos, ¿no? Y, por ejemplo, tenemos otros trabajadores que nosotros le preguntamos, ¿no? Cuando le pica el zancudo, ¿se hace una bolita chiquita o se hace una bola muy grande? Si los que dicen, no, a mí se me hacen grandes, ellos tienen mucha más hiperreacción que otra persona que no tiene ese proceso alérgico. Entonces, si nosotros hacemos historia clínica a varios trabajadores y vemos quiénes son más hiperreactantes que otros por otras circunstancias, ¿no? Entonces sabemos que ellos van a tener más predisposición a tener problemas alérgicos tipo asma si es que trabajan con sustancias químicas, ¿no? También me estoy acordando ahorita que tuve una trabajadora nueva, también locadora, contratada por terceros, que entró a trabajar al área de almacén, archivos. Y ustedes saben que en las áreas de archivos, almacén, que son gigantescos, a veces no, el personal no va y aspira todas esas cosas que no se mueven años, pues no hay archivos que están pues de 10, 15, 20 años. Lo ideal es que se haga un aspirado frecuente, ¿no? Porque ahí se acumula el polvo. Generalmente los archivos están en los sótanos, están humedecidos, o sea, están con humedad, están con ácaros, están con polvos. Entonces allí también deberían usar un tipo de respirador, pero nunca lo han utilizado. Entonces, este, los que trabajaban allí, que tenían años trabajando, referían que no tenían ningún tipo de problema. La jovencita entró y empezó con su problema respiratorio, pues una bronquitis, luego hizo un asma y no le creían, pensaban que era ella que se estaba haciendo, ¿no? Que estaba simulando, pero cuando llegó la emergencia realmente tenía sibilantes, no tan fuertes, o sea, no como para hospitalizarse, pero sí tenía sibilantes, ¿no? Y era necesario darle broncodilatadores, fue necesario darle inhaladores para que pueda llevarse a casa y poder mejorar su problema asmático. Pero como le dieron solamente tratamiento para el asma y ella seguía trabajando en la misma área, obviamente que siguió y siguió hasta que llegó a tener un proceso ya mucho más fuerte
¿no? Que le dieron descanso médico y todo. Y después de eso, recién ella acude a la unidad de salud ocupacional. Entonces, recién allí fuimos in situ a verificar, pues sí, y realmente, o sea, los otros trabajadores no tenían ningún problema y la única había sido ella. Y cuando preguntamos a ella sobre su historia clínica, pues sí tenía bastantes condiciones, ¿no? Para establecer de que ella de por sí era alérgica a muchas cosas. O sea, no era asmática, pero sí tenía tendencia de nacimiento, digamos así, o sea, genéticamente estaba ella predispuesta a tener problemas de hiperreactividad por problemas alérgicos. Entonces, a ella teníamos que moverla sí o sí de ubicación. Entonces, lo ubicó a otra área donde no había exposición a polvo, tuvo que ir a un área de digitación, a entregar citas, o sea, se le movió de todas maneras y los jefes al principio no querían porque si es personal nuevo, se le ha contratado para esa área, ¿no? Pero no iba a rendir ahí, no iba a poder trabajar allí. El otro caso era, pues como era locadora, también la querían despedir y eso es ya otro tema aparte, ¿no? Pero de que no podía trabajar ahí, no podía trabajar ahí, porque incluso ella insistió que cuando por su contrato suponemos quedarse ahí, entonces le dimos algunas medidas de seguridad, que no esté ahí las 8 horas completas, sino que parta, ¿no? Que también pueda ir a repartir cosas y que use mascarilla, respirador, pero eso lo estoy que fue antes del COVID, ¿no? Antes del COVID nadie ha querido usar mascarilla. Ni siquiera los pacientes con TBC han querido usar mascarilla, por eso que se contagian, hay tantos contagios, ¿no? Entonces, ella también usaba su mascarilla, pero luego le incomodaba, se lo sacaba, así como muchos ahora tampoco no lo quieren tener, también lo tenía abajo, así como lo tienen ahora muchas personas. Entonces, también se exacerbó, la movieron de sitio y hasta ahí, bueno, después de eso ya no supe si le renovaron el contrato o no, pero ella también era un asma, ¿cómo se llama? Ocupacional, ¿no? Esta es la historia natural del asma ocupacional, ¿no? Al primero tiene que haber una exposición, ¿no? Y también hay marcadores en el huésped, ¿no? Como les decía, hay algunos que genéticamente están predispuestos, ¿no? También algunos son atópicos, ¿no? Lo que les decía sobre este demografismo, cuando le marcamos con el dedo a la piel queda marcado, es un signo típico de atopía, ¿no? Hay un nivel también de reactividad bronquial, a veces algunos, no sé si a algunos les ha pasado, a ver ustedes también autoidentifíquense si son genéticamente predispuestos o no. Si alguno de ustedes cada vez que van al campo les pica un mosquito y se echa un súper abón gigante, ¿no? Entonces, ese es un signo de atopía, ¿no? Algunos también cuando van también al campo, ¿no? En algunos sitios, incluso yo escuché un día que estaba manejando en la radio, un conocido locutor decía, los que son asmáticos, los médicos dicen que tienen que ir al campo porque ahí en el campo se van a, ¿cómo se llama? Van a mejorar. Incluso algunos decían, váyanse a vivir a Chosica los asmáticos, ¿no? Y eso no es cierto, por muchas razones. La atopía, ¿no? Es por distintas causas, ¿no? Hay asma, como digo, hay alergia al polen de las flores y también ¿cómo se llama? A los árboles, a la vegetación. Entonces, alguien que va a esas áreas, no sé si esto a uno les ha pasado, pero bueno, yo sí, bueno, yo soy asmática, ¿no? Pero, por ejemplo, a veces hemos ido en familia al campo, ¿no? A Cieneguilla o a Chosica, y en mi familia hay varios que son pues atópicos, ¿no? No son asmáticos, algunos sí, pero algunos que no son asmáticos declarados hasta ahora, ¿no? Que ya pues pasan de los 30, ¿no? Pero son atópicos, llegan y al toque se le congestiona la nariz, ¿no? Se les congestiona y dice, ay, no puedo respirar, ay, que me molesta, ay, que están estornudando. Y es porque son atópicos, ¿no? Entonces, puede ser el polen de las flores o puede ser también a los árboles. Entonces, eso es alguien que puede ser atópico. Entonces, esas personas que tienen esos antecedentes y van a trabajar con sustancias químicas, inhalatorias o de contacto, porque algunos tocan y también se les hace una lesión terrible, entonces se les salen ampollas o se pegan los dedos, ¿no? Entonces, ellos tienen que tener doble o triple protección. O sea, ellos no van a poder trabajar como el otro que no es atópico, ¿no? Porque tiene que tener más precaución que aquel que no tiene ese tipo de patología y que es ya de nacimiento, ¿no? Entonces, otro factor es el tabaquismo y otro factor también es el psicosocial, ¿no? El que está ansioso, estresado, también va a tener más hiperreactividad que otro, ¿no?
hay un proceso de sensibilización, ¿no? Entonces tenemos la gente ahí, que puede ser la naturaleza, puede ser la cantidad, la concentración, puede ser la duración de exposición también. Hay otros como infecciones virales también pueden ser también que provoquen ese tipo de irritabilidad bronquial, contaminantes y tabaquismo, ¿no? En algunos casos hay rinoconjuntivitis y hay un inicio de inflamación de las vías aéreas, ¿no? Y esto va a hacer que tengamos un nivel de reactividad bronquial diferente. Acuérdense de la foto de reactividad bronquial que les enseñé, ¿no? Cómo estaba la luz muy grande por donde pasaba el oxígeno y cómo se hizo muy pequeña cuando aumenta el nivel de reactividad bronquial, es decir, cierra, ¿no? Y impide el paso del oxígeno. Entonces, luego de esto tenemos el asma ocupacional, ¿no? Cuya duración de exposición, la severidad del asma al momento del diagnóstico va a depender pues, de todos estos factores, ¿no? Hay un fin o una disminución de la exposición. Si yo ya no me expongo, me voy a mi casa, pasa un tiempo, ¿no? El fin de semana, me voy de vacaciones, entonces allí los síntomas tienen que disminuir porque ya no estoy exponiéndome a ese factor de riesgo, ¿no? ¿Y puede haber una cura? Sí. Si es que, como les vuelvo a decir, ya salgo de esa área. Y puede haber una persistencia del asma también si persisto y continúo en ese mismo lugar de trabajo, ¿no? Entonces hay un tratamiento antiinflamatorio, compensación, impacto psicosocioeconómico también. Como les dije hace un momento, la jovencita que entró a trabajar archivos, al final me parece que sí, no le renovaron el contrato, tuvo que salir, ¿no? ¿Por qué? Porque tienen este tipo de problemas. O sea, no todos pueden trabajar en todos los puestos de trabajo. O sea, también que quede bien claro, hay muchos factores físicos, médicos, ¿no? Que eso no se toman en cuenta para poder entrar a un área laboral. Bien, este que está acá es un estudio que se hizo en un servicio de medicina del trabajo del Hospital del Trabajador en Santiago acerca de los agentes causantes, ¿no? De este tipo de problema respiratorio agudo, en el cual se encontraron 8 casos en un año, ¿no? 3 fueron por cloro, ¿no? Trabajo con líquidos de aseo. Un caso fue por amoníaco, uno fue por formaldehído, ¿no? El otro fue por isocianato, el otro fue por metilenfosfato de sodio y el otro fue por virutilla líquida con cloro, ¿no? Entonces se encontraron 8, ¿no? En un hospital, ¿no? En el servicio de medicina del trabajo de un hospital, del Hospital de Trabajadores en Santiago. Entonces, sí son frecuentes, sí, acá nunca se ha establecido todavía ese tipo de diagnóstico que pase el Ministerio de Trabajo para tener esta información. Otros agentes responsables de este síndrome reactivo de la vía aérea, pues están acá muchos de ellos. Hay ácidos, hay gases, hay también fuego, humo, pinturas, ¿no? Otras sustancias como el rocío de limpieza, ¿no? Incluso también hemos encontrado ahora con esto del COVID también que muchos son súper alérgicos al alcohol. Ahora que todos están como que se lavan las manos con alcohol, algunos todavía sigue esa cosa que algunos piensan de que si le echan alcohol en la ropa, van a estar mucho mejor, ¿cómo se llama? Protegidos. También hemos encontrado casos de hiperreactividad por ello, ¿no? O sea, el alcohol en la ropa luego pasa a la piel y produce hiperreactividad también a nivel dérmico. Entonces, hay que tener mucho cuidado porque ahorita se está exagerando con el tema del alcohol y sustancias de limpieza, ¿no? Estos son algunos agentes de alto peso molecular, por ejemplo, pelo, ¿no? De animal, caspa, orina, suero, ¿no? Plumas también, clara de huevo, algunos tienen ese tipo de reacción alérgica, ácaros, gorgojos, cucarachas, ¿no? En ese tipo de ocupaciones, ¿no? La industria alimenticia o los, ¿cómo se llaman? Los veterinarios, eh, gusanos, peces, moluscos, cereales, harina. La harina de trigo, la harina también es una fuente de alta ¿cómo se llama? De alergenos. Este fue un caso que nosotros lo vimos también cuando fuimos residentes, hicimos una revisión de un grupo de chicos panaderos que habían rotado bueno, eran dos,
habían rotado de una panadería a otra, de una a otra, y en todas tenían el mismo problema. Era un asma producida por harina. ¿Qué más? Algunos también al café, al cacao, aunque no lo crean, también son, para algunas personas son sustancias alergénicas. Gomas vegetales, enzimas, también muchas de ellas, como les digo, de la industria del farmacéutica, alimentos y también de detergentes, ¿no? Tienen bastantes sustancias de alto peso molecular que también pueden producir esporas, pueden producir este tipo de inhalación y producir asma laboral. Entonces, estas empresas se tienen que determinar al momento de ingresar qué trabajadores son predispuestos o tienen predisposición a tener rasgos atópicos, nosotros le decimos atópicos a aquellos que tienen rasgos alergénicos de nacimiento, ¿no? Y estos son ya sustancias de bajo peso molecular que también pueden producir asma, ¿no? Isocianatos, anhídridos ácidos, ácido plicático, ¿no? Polvo de maderas, metales como platino, níquel, cromo, cobalto, tungsteno, ¿no? Y bueno, acá también hay fármacos, ¿no? Así como la penicilina, cefalosporinas, cloromida de sulfonas, ¿qué otros más? Formaldehídos, los glutaraldehídos también son altamente utilizados tanto en hospitales como morgues y laboratorios para la desinfección de equipos, formaldehído de urea también, el freón, ¿no? Para las industrias de refrigeración. Tenemos tinturas orgánicas también y otro tipo de sustancias, ¿no? En amplia cantidad de empresas y de industrias. Este que está acá es un examen que se llama prick test, ¿no? En el cual nosotros podemos determinar, no existe para todas las sustancias, obviamente solamente para un grupo de sustancias, pero aquí se marca la piel, ¿no? De acuerdo a un patrón ya establecido según la marca del producto y se inocula, ¿no? Con una pequeña lancetita, se inocula en cada rayita y ya se estableció, o sea, esto se hace al igual y semejanza a una plantilla que ya está establecida para no confundirse y sabemos, por ejemplo, a qué sustancia está en esa rayita, qué sustancia está en esa rayita, así sucesivamente, y se puede llegar a determinar luego de colocar la sustancia si esta produce un abón muy grande, ¿no? Estamos viendo que este trabajador puede tener, o paciente en general, puede tener hiperreacción a esa sustancia, ¿no? Y puede determinar, pues, si es que esa sustancia es la que les pudo haber estado produciendo, pues, el asma bronquial o cualquier otra patología alérgica en el lugar de trabajo, ¿no? Entonces, si sale positivo, obviamente que ese trabajador o toma medidas de protección específicas o, ¿cómo se llama? Se le cambia de puesto de trabajo o pues el trabajador también dirá, pues no, si ya acá no puedo trabajar, me tomo las medidas de precaución, EPPs, me he movilizado, no estoy. Entonces, hay ventilación, no hay ventilación, o sea, todas las medidas que son necesarias y si no, pues tendrá que ver la forma de buscar otro trabajo, pues no, porque si no, la reacción hiperalérgica, hiperbronquial en tema de asma va a continuar, ¿no? Entonces acá hay otro tipo de exámenes, hay diferentes tipos de prick test con diferentes, ¿cómo se llama? Tipo de sustancias, ¿no? Para poder determinar. Eso también sirve no solamente para el problema de asma, ¿no? También sirve para las alergias dérmicas, también sirve para las alergias alimentarias, ¿no? Entonces, es un marcador que generalmente lo utilizan los inmunólogos, que son los especialistas en enfermedades inmunológicas y alérgicas y se realiza este tipo de examen a pedido, ¿no? O sea, luego de su evaluación médica. Muy bien, chicos. Entonces, esto es a grandes rasgos, ¿no? Un poco de asma. Acuérdense siempre de esto, ¿no? Cómo podemos respirar acá y cómo acá no nos queda ni un pedacito nos queda un pedacito estrechísimo para que pase el oxígeno. Y este es el asma ocupacional. Hemos revisado un poquito la hemocrosis del carbón, hemos visto asbestosis y hemos visto silicosis, ¿no? Las clasificaciones, la fisiopatología, ¿no? Hemos visto también cómo se ve una comparación de una radiografía con una tomografía, ¿no? Y cómo es que se inicia.
Muy bien, chicos. Esto es a grandes rasgos el tema de hoy día, que es exposición a sustancias químicas. Y el día sábado los 3 grupos van a exponer ampliamente, ¿no? El tema con los puntos que se les ha dado. Me parece que un grupo no ha tratado el tema de las pneumoconiosis que no producen fibrosis. Revisen sus exposiciones. Hay un grupo que no me ha presentado, asma bronquial, al menos hasta hoy en la mañana. No sé si lo han mandado recién hoy día, acabo de verlo. Ha llegado a 5:21. Pero los otros 2 grupos pueden revisar hoy día, ¿ya? Obviamente que ya saben que el grupo que no presenta en la fecha que se le ha indicado, que son todos los miércoles, ¿no? O sea, el grupo que expone este sábado debió enviarme ayer, los 3 grupos sus exposiciones. Han enviado hoy día, ya tienen menos nota, y si alguien va a hacer una revisión y una modificación, obviamente también tiene menos nota, pero me lo puede entregar máximo hasta el día de hoy, ¿ok? Entonces, no sé si tienen alguna duda, porque las consultas, bueno, como digo, lo vamos a ver el día sábado. Acuérdense que sus compañeros tienen que responder preguntas, porque a ellos se les va a calificar de acuerdo a las preguntas que ustedes hacen, y esa va a ser nota individual de cada uno de ellos, que se va a sumar a su nota de presentación del trabajo. ¿Ok? Entonces, hay muchos factores de riesgo, hay muchos tipos de neumoconiosis. También hay enfermedades que no producen neumoconiosis, pero producen también lesión a nivel pulmonar, como como los polvos orgánicos, por ejemplo, ¿no? Y los humos y vapores. Entonces, tenemos amplia cantidad de sustancias y que van a tener que ir manejando. Cojan mínimo dos enfermedades por grupo de los que les he pedido, ¿no? Y el asma ocupacional no solamente es una sola enfermedad, que van a tener que explicarla también muy bien. Entonces no he querido ahondar en medidas de prevención, porque eso lo vamos a ver el día sábado, ¿no? Y también el tema de estadística, que también lo vamos a ver el día sábado. Bien, chicos, ¿alguna duda acerca de sus exposiciones?